Yo digo que ya les empezamos a dar, ya se empezamos a admitir, ¿no? Ujú. Progress. Mamá, ¿qué crees? Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. Bueno, mientras que comenzamos, recordarles que en el transcurso de la videoconferencia les vamos a estar pasando el link de asistencia para favor de rellenarlo. Igual tú dime, empezamos a las 4:10, ¿te parece? Me parece perfecto. Damos 2 minutos más y comenzamos. Ok. Habla, está bien. No, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Un gusto volverlos a saludar. Sean bienvenidos al tercer día del taller Ciudadanía Global a cambio de un Ciudadanía Global, Cambio Social y Cultural por un Futuro Sostenible, que se impartirá por parte del primer coloquio multidisciplinario a cargo del licenciado Roberto Hernández Juárez, al frente de Juventudes Líderes por la Agenda 2030. Puedes comenzar. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias nuevamente
a todos y cada una de las personas que se van uniendo nuevamente en este último día de este curso taller. A lo largo de estos dos días que se pasaron rapidísimo, estas 4 horas, pudimos compartir un poquito sobre lo que es en general la Agenda de Desarrollo Sostenible, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo han surgido, de dónde vienen, un poco cuáles son los elementos de cada uno, cuáles son sus antecedentes y un poco en la situación en la que nos encontramos actualmente, es decir, el por qué son relevantes. Ya tenemos con estas unas herramientas para poder nosotros mismos como individuos, como personas, al frente de una organización, de una empresa, de nuestras familias como jefes o líderes amas de casa, podemos dar una respuesta integral y conocer un poco a partir de estos puntos cuáles son las necesidades en materia medioambiental y en materia de sostenibilidad en las cuales podemos tener un impacto y podemos incidir en materia de sostenibilidad. Recordemos que no solamente es responsabilidad de las empresas, de los gobiernos, de nosotros como ciudadanos, como pudimos ver el día de ayer, sino que es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad integral donde todos somos y formamos parte del cambio que queremos ver. Sin más, les voy a proyectar mi pantalla y vamos a comenzar con la presentación de esta última sesión. No diría la última presentación, pues aún hay muchos temas por, eh, por desarrollar y como pudimos ver, esto es una temática en constante evolución a través de los fenómenos a los cuales nos afrontamos. Tenemos una meta fija, pero no tenemos este camino específicamente fijado. Es un camino que va cambiando, que se ve alterado en base a las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Les voy a compartir ahora mi pantalla y vamos a comenzar donde nos quedamos, haciendo una recapitulación muy breve, donde nos quedamos el día de ayer. Pues nuevamente tenemos aquí a esta agenda colorida, a esta agenda con iconos, con numeritos muy bonitos, pero que ya logramos entender de otra manera, que no solamente vemos como colores, que no solamente vemos como tópicos, que no solamente vemos como un budget o un icono para poner en redes sociales, sino que entendemos de fondo los retos y las repercusiones que implica para la sociedad. Vamos a avanzar. Al final de la sesión voy a tratar de dar unos 10, 15, 20 minutos para interacciones, por si tienen alguna duda, por si quieren tratar algún tema de los que vimos en estos 3 días o si creen que se necesita reforzar algún punto, con mucho gusto lo podemos ver. Estoy como su facilitador para ayudarlos, para servirles y con mucho gusto continuamos esta sesión continua. Son sesiones que no tienen fin, son sesiones que continúan como lo dice la misma palabra y que son colectivas con esta metodología de collective learning donde todos tenemos una aportación y aprendemos de manera colectiva. El día de ayer, como les comentaba, veíamos a la agenda, veíamos un poco la metodología que se sigue para entender a cada uno de los objetivos, la metodología de las 5P, People, Prosperity, Peace, Partnerships y Planet, que ya lo tuvimos que entender, cómo se ven dirigidos, clasificados, diferenciados los ODS para un desarrollo un poco más específico, pero recordemos que esta es la Declaración 3.0 que hablamos de derechos humanos y recordamos sus características de interdivisibilidad y conexiones. Entonces, están todos interrelacionados y no podemos solamente abordar o incidir en uno sin incidir necesariamente en otro. Vimos la metodología Vía Victoria, donde podemos evaluar el progreso que se tiene en cada uno de los objetivos en materia nacional.
estatal y local para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, quiénes son los responsables, y era lo que comentaba hace un minuto, donde todos somos responsables, y me refiero a todos como divulgadores, como impulsores de esta agenda de desarrollo sostenible. Si al término de esta plática no lo compartimos, este mensaje, si esta conversación no se eleva a una temática familiar, a una temática empresarial o a nuestro ámbito más cercano, pues estamos fracasando en el cumplimiento de estos objetivos. Se necesitan traer a la mesa, se necesita platicar de ellos y transformar de esta manera el rumbo de la sociedad, nuestra manera de producción y consumo. Y aquí yo no sé qué pasó, no quiere cargar, un segundo. Es que de repente voy agregando más material, lo voy liberando para que no pueda estar tan pesado. Listo. Justo ayer veíamos, ya tenemos la información, ya tenemos esta agenda, ya están delimitados los objetivos. No es que no tengamos una hoja de ruta, ya tenemos la hoja de ruta, ya tenemos identificados los problemas. Ahora que, pues como lo mencionaba, nos toca compartir el mensaje, nos toca difundir y sembrar esta semillita de inquietud en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque no solamente es un ámbito complejo que involucra el género, la educación, el cambio climático, las desigualdades, la pobreza, y es necesario que todos podamos participar. El cambio climático y la desigualdad no conoce fronteras y no conoce una distinción del idioma, nos afecta a todos por igual, y esto es importante que lo tengamos claro, que no existe esta diferencia en cuanto a las personas que se pueden ver afectadas, y es por eso que tenemos que ser conscientes y trabajar de manera conjunta, pues podríamos ser nosotros mañana los más afectados. Les preparé una sesión de videos que si en algún momento no los pudieron no los pudieron ver, no los pudieron ubicar, pues vamos a tratar de que los conozcan en este momento. Son videos muy cortos. Un segundo. Y creo que están subtitulados en español. Perdónenme, este no tiene subtítulos en español. No sé para efectos si quieran que lo veamos, no sé el nivel de inglés que podamos tener como audiencia. Entiendo que es un público amplio, pero en general este fue un momento histórico en la presentación del discurso de Malala Yousafzai ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se presenta la iniciativa de la educación global por los talibanes, la cual vemos que esto fue en el 2013, nueve, hace 9 años, y que sigue vigente. Recientemente podemos ver el conflicto que existe en el Medio Oriente con la retirada del ejército de Estados Unidos y la toma de los talibanes de las ciudades y del país en general. Entonces, esta campaña que por 9 años ha impulsado Malala Yousafzai se ve en peligro. Como les decía, no tenemos nada asegurado, no existe un progreso eterno, o no existe como en una computadora o en un trabajo de Word donde estamos trabajando en él, lo guardamos y listo, ya se tiene seguro este progreso. En el ámbito social, por no decir sostenibilidad, por no decir transdisciplina, en el ámbito social, en lo real, en los estados, no se tiene nada por seguro, y entre ellos la educación, la paz y la seguridad son los aspectos que se ven más vulnerados. Voy a poner únicamente un fragmento del video, que es lo que me interesa, y en inglés para poder hacer una traducción muy simple. Unity and togetherness. Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from poverty,
injustice, and ignorance. We must not forget that millions of children are out of their schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future. So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty, and terrorism. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Verdaderamente un mensaje poderoso, un mensaje contundente que nos presenta el Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, donde nos habla de la importancia de la educación, donde toma el aspecto de la educación para combatir el problema sistemático que existe y la estigmatización de los derechos de las mujeres en el Medio Oriente, específicamente en estos años donde se han visto oprimidos por los talibanes. Y el mensaje es: un libro, un lápiz, un profesor pueden cambiar el mundo. El poder de la educación es nuestra arma más fuerte. Y por ahí tengo otro video que no lo agregué, pero donde se menciona cuál es la verdadera guerra y cómo estamos afrontando estos problemas. Cuando el objetivo y nuestro enemigo más grande es el cambio climático y los retos que verdaderamente representa, parece ser que vivimos en una simulación o en un engaño donde creemos que la guerra es todavía contra contra otro, donde el progreso y el desarrollo es únicamente económico y no nos enfocamos en crear alianzas, en enfocar nuestros esfuerzos hacia estos problemas sistemáticos. Vamos ahora a ver otro video. Creo que este sí está subtitulado. Vamos a ver unos videos cortos sobre Greta Thunberg y el cambio climático. A drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about. But what about the solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil
has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. Wow, con la información, con el mensaje, con los datos duros que nos presentan, hablando de la deforestación, de los incendios y de las especies. Creo que son datos que, si los logramos dimensionar, nos impactan verdaderamente, y si no los logramos dimensionar, pues no logramos entender el mensaje, cuánto significan estos números en manera real. Por mí, repetiría el video hasta 3 veces para refrescar este mensaje, pero tenemos muchos temas aún por ver. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seguimos. I'm eager to go now to those younger voices you just mentioned. Just miss. Playing politics. Ok, creo que nos vamos a tener que saltar este video porque no está subtitulado. As politics. You especially. Sí, no está subtitulado. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you,
But those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity, climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you. Nuevamente un mensaje fuerte, contundente, al cual no estamos acostumbrados a escuchar, a recibir, y mucho menos por una persona menor de edad, y mucho menos aún sistemáticamente hablando de el machismo y el rezago que se tiene en la mujer de una mujer, porque no me creerían si les digo cuántas personas o la manera en que aceptan el mensaje al venir de específicamente una niña, como en ese momento lo era Greta Thunberg, ya ahora es mayor de edad, por dar el comentario. Y es impresionante, pese a que el mensaje es duro, es contundente, pese a que está basado en ciencia, pese a que tiene un fundamento, aún existe una gran mayoría de personas que se rehúsan a creer en el mensaje, que se rehúsan a creer que son parte del problema y que no se verán afectados o que no tienen nada que ver con estos problemas. Sin embargo, la realidad, y como se menciona, el IPCC en el 2017 y 18, a través de ciertos reportes, se levantó la alarma respecto al cambio climático, y con el reporte del AR6 de este año, con la sexta encomienda del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, pues nos dan la noticia contundente, que es que ya no hay un punto de retorno, como lo comentamos en las llamadas anteriores, aún disminuyendo a cero nuestro consumo y nuestro impacto global, es decir, que detuviéramos toda la actividad humana en este momento. Es imposible dar un paso atrás a los efectos que va a representar el cambio climático. Entonces ya no hablamos, porque aún se conserva esta pregunta en la sociedad, en las mesas de conversación. Ya no hablamos del cambio climático, si es real o no. Ya hablamos de los efectos a los cuales nos vamos a afrontar. Hablamos de posibles cantidades del impacto que tendrá, pero ya el impacto no se discute, pues ya vemos los resultados, al menos igualmente hace unas semanas,
lo veíamos en países como Europa y la respuesta de la gente, evidentemente, como lo menciona Greta Thunberg, todos nos veremos afectados, pero no en la misma medida. Quienes se ven más afectados y quienes sufrirán los efectos más graves serán las personas que se encuentran en la brecha de desigualdad, que se encuentran marginalizados o que pertenecen a un grupo de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres, los niños y las minorías, es decir, poblaciones preponderantemente indígenas. Y hubo otro video por ahí que ese igual lo podía incluir, pero para efectos es más tardado, pero se los comento, donde en las inundaciones en Suiza, donde pueblitos enteros o ciudades se vieron afectadas por las inundaciones, los comentarios de la gente eran, esto no sucede en un país de primer mundo, esto sucede en Latinoamérica. Entonces, son comentarios para que logremos dimensionar igualmente el reto al que nos enfrentamos. No solamente es lo fáctico, es decir, las inundaciones, no solamente son los tornados, no solamente son los efectos que podemos tocar, que podemos sentir, sino a la misma población, a la respuesta que se tiene y se puede dar es sobre si el cambio climático es real o no. Es decir, el racismo, el clasismo, la xenofobia son problemas, lo mencionábamos ayer con una pregunta que se tenía, un comentario que decía que los retos más grandes era el COVID y el cambio climático, pero vemos que no es así, que no solamente se limita a estos dos retos, sino tenemos los retos sociales, sistémicos, la desigualdad que es impresionante según en donde nos situemos. Entonces vamos a continuar. Espero que este video esté subtitulado. Sí. Your Excellency, UN Secretary General, President of the General Assembly, Executive Director, and distinguished guests. Today, we are launching a campaign called Peace Issue. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and it is the theory of political, economic, and social equality. I started questioning gender-based functions when I was 8. I was confused into bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of me. When at 15, my girlfriend started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular. Women
institutions are too strong, too aggressive, isolating, and anti-men. Why has the word become such an... I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in policies and decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights, I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We are good. And if you still hate the word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Because not all women have the same rights that I have. In fact, it's very few. In 1997, Hillary Clinton's famous speech in sadly, many of the things she wanted to change are still there. But what stood out for me the most was that less than 30% of the people were men. How can we expect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in it? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Because today, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needed his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a mess, less of a matter. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men from 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by the distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefit of equality either. You
don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women must feel compelled. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he, she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a true and complete version of themselves. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? What is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem and I want to make it better. And having seen what I've seen and given the chance, I feel it is my responsibility to say something. Statesman Edmund Burke said, all that is needed is forces of evil to triumph. Good men and women. In my nervousness for this speech and my doubt, I told myself firmly, it's not me. It's not now. If you have so many doubts when opportunities present to you, those words will help. Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years before women can expect to be paid the same for the same work. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rate, it will take 2086 before all girls can have secondary education. If you believe in equality, you might be one of those insurgent feminists. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward and to ask yourself, it's not me, please. It's not now, when? Thank you very, very much. Ok, perdón, estaba leyendo el chat, pero es referente a la asistencia, entiendo, y a las sesiones que quedaron grabadas. Perfecto. Nuevamente un discurso con datos duros, con información relevante y esta presentación un poco distinta, ya no de
una luchadora social que no era tan conocida como al momento cuando surgió Malala Yousafzai, sino una persona que la mayoría de nosotros como generación, como personas comunes y corrientes, logramos identificar a Emma Watson, quien pues ha participado entre muchas otras películas en la saga de Harry Potter y sus participaciones. Entonces, el verla en nueva, por así decirlo, faceta o dando un mensaje de esta relevancia, pues rompe este estigma donde únicamente los activistas, donde las personas que cargan el mensaje, pues tienen que ser de cierto rumbo, ¿no? Rompiendo esta tendencia, esta manera de presentar el mensaje de la igualdad y de la equidad de género correspondientemente. Y bueno, vamos a seguir. No sé si hay otro video. No, yo creo que no. Ok. Ayer veíamos entonces, en base a esta recapitulación, podemos ver que hablamos de nuevamente de algo que nos involucra a todos, de algo que está aconteciendo en este mismo momento y es por eso que es importante hablar de ello. Aquí, a manera ilustrativa, podemos ver los problemas, como lo mencionó Greta Thunberg, sobre los problemas de los fossil fuels, de los del consumo de los recursos de petróleo y sus derivados para mantener nuestra sociedad. Lo comentábamos el día de ayer, la realidad y la tendencia es que consumamos más energía. La energía nos permite un mayor desarrollo, pero ahí es donde entra la complejidad. Lo vimos el día número 1, el comienzo. De dónde viene esta energía, de qué manera estamos obteniendo esta energía, son preguntas que nos tenemos que hacer porque no solamente hablamos de la energía para Alonso, para Diana Lucía, para su servidor, sino hablamos de energía para 14 billones de personas en todo el mundo. Entonces, esto es un reto de consumo y producción, como se señala en el objetivo 12, y es por ello que nos tenemos que preguntar, no solamente actual, sino en futuro, cómo daremos una respuesta integral a estos problemas. Igualmente, otro ejemplo gráfico de la realidad a la cual nos afrontamos, pues es nuevamente consumo y producción. No es solamente el alimentar a 14 billones de personas, sino es hacerlo de una manera en que se mantengan los recursos, concepto de sostenibilidad, de la manera en que podamos garantizarle el pleno ejercicio y un buen ejercicio de los recursos para las próximas generaciones. Por muchos años, al menos en los últimos 100 años, creímos que los plásticos se iban a ir en estos 100 años, pero vemos que los primeros empaques de plástico que se produjeron, bolsas y sus derivados, aún existen en el planeta y el problema es que si se degradan en la naturaleza, tardan aproximadamente 500 años o más, dependiendo de la fusión química y el tipo de plástico del que hablemos, pero haciendo una análisis personal, pues las sabritas o el juguito o los productos que consumimos nosotros hace años cuando éramos niños, el Gerber, el Duvalín, la Rocaleta o cualquier tipo de dulce, la realidad es que estos plásticos aún existen y probablemente es que estén en un vertedero que no está regulado, en un vertedero clandestino que no cuenta con los recursos para dar una solución integral para tratar estos residuos y o que se encuentren desintegrados, que se hayan convertido en microplásticos y probablemente ya estén en nosotros. Lo comentamos igualmente el primer día, el consumo de plásticos del ser humano hasta el día de hoy. Se tienen estudios donde se equivale a el consumo de una tarjeta de crédito, por así decirlo, un plástico, una tarjeta de las que comúnmente conocemos, y esto sería nuestro consumo de plásticos de manera
anual promedio por persona, es decir, ya existen microplásticos, lo mencionamos igualmente, ya están en los seres humanos, incluso en la placenta humana ya se han encontrado restos de microplásticos. No sabemos, y reitero, no sabemos cuáles serán los efectos en la salud humana a corto, mediano y largo plazo, si existirá una mutación, si existirá un riesgo biológico para las próximas generaciones, entendiendo que existe una gran variedad de plásticos y que estos al convertirse en el proceso de una bolsa o de un empaque, al convertirse a microplásticos, pues tuvieron contacto con otros tipos de materiales, como pudieron haber sido baterías, residuos tóxicos, radioactivos, y cambia y verse alterada su composición molecular, su composición química, su composición orgánica, y alterando esto igualmente al ingresarse en nuestro ecosistema. Estos son uno de los retos que hemos de afrontar. Igualmente hablamos de los incendios, cambio climático, esfuerzos, la brecha de desigualdad, del trabajo forzado, nuevamente plásticos y basura. Diariamente, esto es un tema del que no reflexionamos porque nos es tan fácil consumir un plástico, consumir y tirarlo, disponerlo en cualquier medio o incluso en las mismas calles, y son cuestiones que no vemos de fondo, que no logramos dimensionar cuánta basura generamos como especie, como ciudad, como familia o como individuo en nuestra casa, en nuestro planeta. La invitación es que puedan de manera voluntaria, con la información que ya tienen, puedan consultar cuál es su huella de carbono, puedan hacer conciencia sobre la manera en que consumen el plástico, sobre la manera en que consumen todos los productos en su hogar de manera particular, y hacerlo de una manera consciente, evitarlo lo más posible y sumar, como lo dijo Greta Thunberg, todos los acciones suman, y sumar nuestro granito de arena. Quizá una persona no tenga un impacto impresionante, un impacto verdaderamente que podamos cuantificar en relación a 14 millones, pero si de esta persona vamos sumando, podemos convertir en un cambio radical. Evidentemente, el dato duro e incómodo es que, como lo mencionamos, aún deteniendo nuestra actividad, todos estos plásticos y toda esta basura ya está en nuestros ecosistemas, ya están expuestas a la naturaleza, y estas son devoradas, son alimento de miles de especies de manera diaria, y es por eso que puede parecer el dato que mencionaban al comienzo del día de hoy, 200 especies de manera diaria que pues, están en peligro, que se pueden extinguir. Pues evidentemente, solo imaginándonos el número de aves que consumen plástico todos los días en estos vertederos, pues es impresionante, y vemos que incluso puede quedarse muy corto el número, o no ser tan realístico. Y por último, esta imagen de hunger, de hambre, y los problemas que existe en la sociedad. Lo hablaba Greta Thunberg, lo mencionaba Malala Yousafzai y lo mencionaba también Emma Watson. Existe una distinción, existe un privilegio, y evidentemente no serán los mismos efectos que sufra una persona u otra. Y esta imagen la agrego con el objetivo de hacer reflexión también de los problemas como sociedad. Evidentemente, nos tomaría mucho tiempo el estudiarlos a fondo, el poderles dar unos datos más certeros, unos datos más accesibles, pero entender que también existen a través de esta imagen de distintos tipos de píldoras o drugs, como se le conoce en inglés, sobre las problemáticas sociales, entre ellas el número de personas con problemas de alcoholismo, la violencia, la drogadicción, el abandono escolar, el desempleo, entre otros. Son problemas sistemáticos y son problemas que ya existían antes de la pandemia y que evidentemente, por citarlo en el contexto actual, se ha agravado. Es decir, el número de personas desempleadas aumentó, el número de personas sin acceso a la educación, es decir, que no podían acudir a sus escuelas, se vio disminuido,
el número de personas que accedió a distintos tipos de narcóticos también aumentó de manera global, y esto lo podemos ver en aspectos como la seguridad. Entonces, es reflexionar sobre esta situación, ver que no vivimos en un mundo ideal, en un mundo como lo pueden pintar las redes sociales, lamentablemente, y los retos son grandes. Todos estamos involucrados y a todos nos corresponde actuar. Ahora les comparto estas imágenes. Lo vimos al comienzo del primer día, las conexiones, la transdisciplina y las relaciones, la complejidad que existe. Todos los problemas están relacionados, y a través de estos hermosos ejemplares de árbol podemos ver lo que en inglés se conoce como roots, como las raíces, como las conexiones que existen, y cómo un problema puede derivar en muchísimas ramificaciones y variaciones del mismo. El día de ayer veíamos el reto, ya para cerrar esta sesión, en esta última hora, el reto social y cultural. En México, como esta composición federalista que tenemos como país, retomando igualmente el concepto de pacto social del cual hablamos, y cómo todos estamos en una misma canasta, ¿no? Todos estamos conectados y a todos nos corresponde este cambio. Veíamos las inundaciones en Tabasco, los retos que representa para todo el sureste mexicano, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, los efectos del cambio climático, las inundaciones, los reportes del IPCC, el aumento del nivel del mar, lo que representa. Mencionábamos ayer, no es lo mismo que se logren desplazar, que migren 20 personas, 30 personas, 100 o 1000 personas, a que lo hagan de manera coordinado, de manera simultánea, 20 millones o 40 millones. Esta imagen es lo que se proyecta como los retos de las inundaciones por derivadas del cambio climático al aumento del nivel del mar. Perdónenme ustedes. Y entre ellos vemos no solamente el sureste mexicano, que es el que evidentemente ya está siendo afectado, sino que lo vemos desaparecer por completo. No se logra ver el estado de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, incluso parte de Oaxaca, de Veracruz, el norte y sur de la Florida, hablando de Estados Unidos, e incluso la península o el Baja California. Vemos incluso todas las costas mexicanas afectadas por el aumento del nivel del mar. Entonces, estos serán unos retos, pero la pregunta que yo quiero que se lleven alejado o beyond, más allá de esta exposición de estos riesgos y visión que podemos ver, es cómo podemos cambiar entonces cultural y socialmente nuestro país. Otra proyección, igualmente un poco menos catastrófica, donde podemos ver las afectaciones nuevamente en el sur del país, Cancún, Mérida, Campeche, Quintana Roo. Y igualmente podemos ver la isla de la Cuba, el sur de la Florida, Miami, Tampa, Orlando, Jacksonville, Houston, Nueva Orleans, las zonas costeras del Golfo Mexicano, donde casi por total o totalmente desaparecen estas ciudades. Pero la pregunta es, miren, acá hay otra imagen, no recordaba que estaba esta, es ahora el continente completo, ¿no? La reflexión era sí, al menos aquí tenemos 40 millones de personas cuando logramos ver esta imagen en su totalidad y vemos que casi el continente americano, Suramérica está desapareciendo. Pues ¿a dónde creemos que van a migrar estas poblaciones? ¿A dónde va a migrar la población del sur del continente? La tendencia y lo que dice los estudios, y que está evidentemente
evidenciado, con evidencias documentado, pues son a los nortes, y entre ellos México representa un norte. Lo podemos ver actualmente con las migraciones de los países del Caribe, como lo puede ser Haití, como lo puede ser Cuba, como lo pueden ser países como Venezuela, con distintas crisis, no necesariamente climáticas, pero migran hacia los nortes, algunos en el sueño americano por cruzar Estados Unidos, pero que actualmente se pueden y residen en nuestro país. Entonces, dimensionar que no solamente hablamos ya de 40 millones de personas, que en nuestro caso mexicano sería lo único, sino que hablamos de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Nicaragua, de Brasil, de Chile y de demás países del sur de América, y que estos evidentemente migrarán. Cuando tenemos una identidad específica, cuando tenemos un modelo, y por identidad, esto lo tengo que agregar, perdónenme, voy tomando mis apuntes para mejorar cada vez la información. Cuando tenemos una identidad, por identidad entendemos que es este conjunto de valores que nos da el ambiente, nuestro entorno, como lo puede ser una manera de hablar, un idioma, un acento, una identidad cultural, como lo pueden ser para México, nuestra bandera, nuestro himno, la historia de la zona en la que hemos vivido, un apellido, una familia. Estos elementos en su totalidad componen la identidad del ser humano, y existen distintos elementos o maneras de abordar este concepto de identidad. Pero esto es justo nuestra temática. ¿Cómo podemos y cuánto nos podría afectar esta identidad hacia los retos del futuro? Es decir, ¿es compatible la fusión de estas identidades, o es necesario la creación de una identidad común, o no necesariamente una nueva identidad, pero sí una alteración a las identidades con las cuales podamos convivir para entender y crear un espacio común, como lo puede ser en la Unión Europea? Vamos a avanzar y evidentemente hablando de la Unión Europea podemos ver solamente un acercamiento a la Unión Europea. A los países podemos identificar el sur: Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, y los países más al norte como pueden ser Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, los Países Bajos o Netherlands, y los retos a los cuales nos afrontamos. El cambio climático no solamente, no solamente es la migración de la gente, ¿no? Hablando, poniéndole nombre y apellido, por no decir solamente cambio climático y quedarnos ahí. El aumento del nivel del mar representa la pérdida de terreno, la pérdida de este espacio que tenemos como ciudades, y evidentemente representa la pérdida de los hogares, una migración forzada que se les llama migrantes climáticos. Pero no solamente se pierde el terreno, se pierden bienes materiales e inmateriales, como lo pueden ser las vidas, o en el caso de Italia y de todo el mundo, los edificios, este patrimonio cultural. ¿Qué pasará cuando Italia amanezca inundada, cuando ya no sea habitable, y cuando veamos a los museos, cuando veamos a todas estas piezas históricas, parte de la identidad, parte de esta cultura? ¿Cómo lo veremos cuando todo se ha perdido? ¿Qué es lo que queda cuando ya no existe nada? Esta imagen la veíamos el día de ayer, evidentemente una carreola que quién sabe si lleva un niño o no, no podemos ver, esperemos que no, pero cómo ya nos afrontamos a estos retos. Este modelo de producción y consumo descontrolado, específicamente en Asia, por mencionar alguno, donde aún con el crecimiento o el aumento de ingresos por la población, pues se logran crear y capitalizar aún más. En este mapa vemos las ciudades con riesgo de inundación, de desaparición
por el aumento del nivel del mar, y vemos que no solamente se refleja en el sur, sino en todas las costas, en todos los países que tienen litoral, que tienen agua, pues se verán afectados y que actualmente ya se ven afectados, como lo podemos ver en estas imágenes. Vemos la plaza de San Pedro, si no me equivoco, en Italia, donde igualmente las inundaciones son cada vez más inevitables y llegará a un punto donde no será sostenible, donde no será no solamente económicamente, sino viable el poder mantener o aguantar aún más los efectos del cambio climático. Y tendremos la pérdida total de estos lugares. Lo vemos, no solamente pasa en Italia, sino en todas las grandes ciudades. Aquí está Francia, en el centro de Francia, a unos metros, unas cuadras de donde se encuentra la Torre Eiffel, y, como lo mencionaba, la pérdida material e inmaterial. Esta pérdida de identidad, como les decimos a los italianos, ¿qué les damos cuando ya han perdido parte de su patrimonio y de su identidad? Vamos a ver este video. Espero esté subtitulado. Si no, será únicamente visual demostrativo. Much of Venice is still underwater after it was hit by the highest tide in more than 50 years. Officials there are blaming climate change. At least 2 people have died, and several people have been left devastated by water that submerged more than 85% of the city's historic squares and streets. Our masks, our plates, everything. Look at what we're living with here. I just want to cry. I've never seen anything like it in my life. There was a terrifying wind, it was a hurricane, and I can tell you that it was really something horrible. Well, Mechtilde Rossler is director of the World Heritage Center at UNESCO. She joins us live now from Paris via Skype to talk more about this. Thanks very much for being with us. So just tell us, first of all, about how devastating these floods are for Venice. They've had quite a few of them in recent years, and what your organization is doing to try and preserve sites like this. Look, we have Aqua Alta quite often in Venice, but this situation is quite exceptional. With 1.87 meters above normal, and most of the city underwater. This is what we have never seen before. I think it's only the second time in 100 years to see this level. So this is very much affecting the city and the built environment, for which the city was recognized on UNESCO's World Heritage List. We have been working with the city and the Italian authorities for a number of years, because this is not the only threat to Venice. We have huge issues with over-tourism, with ever-large increasing capacity of cruise ships. We have issues of effective management of the city, etc. So for the past years, we are looking into all of these issues, and including climate change. Now, increasing weather effects such as rains in the Mediterranean. So Venice is not the only city which is affected, but we have heavy rains all over. And in Venice, especially, these tides have led to work with the city to enhance the climate change plan. We do that actually for all World Heritage Sites. We are updating our climate change policy. So we encourage all 193 countries which have ratified the World Heritage Convention to do their utmost. And this updated climate change policy will go to the World Heritage Committee next year in 2020. How much evidence is there to suggest that these floods are unequivocally the result of climate change? There were recent studies, especially on World Heritage Sites and cities in the Mediterranean, where scientists confirm that these extreme weather events are related to climate change. And Venice is, of course, in the forefront, a city built on water, which is more affected perhaps than other sites, but we have scientific evidence.
And when you look at Venice, there's a lot there that suggests that the city is kind of slowly sinking. I mean, what's being done to address that? Look, scientists are also reviewing the impacts, other impacts of climate change. For example, there are introduced species, special worms, which attack the wood on which Venice is built. So with more science evidence, we can also better address those issues. And we hope that also measures are taken to advance with the MOSA project, which is a highly complex project to save the city from high tides. It's going on since 1984, but they had a myriad of problems due to the complexity of the system. Good to speak to you. Thanks very much for joining us, Mechtild Rossler there in Paris. Thank you. Pues pudimos ver, nos dicen que el 85% de la ciudad en ese momento se encontraba debajo del agua, que murieron 2 personas derivadas de esta inundación momentánea y que solamente la última que se tenía registrada de este envergadura de este nivel fue hace aproximadamente 100 años. Entonces, es importante ver cómo estos antecedentes existen, cómo las zonas de vulnerabilidad ya se conocen. Pueden consultar, en el caso de tener más interés, en cartología, en las imágenes, en los mapas y las zonas vulnerables. Tenemos una análisis, o por parte de México se tiene un análisis de las zonas más vulnerables ante riesgos, como las inundaciones, temblores, incendios, etcétera, y entre ellos se pueden sorprender con los datos y cuál vulnerable es una ciudad u otra y los riesgos o los elementos que tiene para afrontar esta crisis. Evidentemente, sí, se inunda en 1 hora, pero en 5 minutos podemos sacar toda el agua, pues no se considera un alto riesgo porque se tiene un mecanismo. Pero si, por ejemplo, acontece un incendio y no se tiene el ejercicio, no se tiene la infraestructura para apagarlo, pues terminará siendo una crisis o incluso un desastre. Bueno, continuamos con esta presentación y esta imagen quedó fuera, pero bueno, aquí vemos, creo que lo puedo cambiar muy rápido, denme un segundo. ¿Cuál es? Es esta, entonces vamos a agregarle solo aquí para que lo podamos ver, porque si no, no lo vamos a ver. Y ahora sí, no debería de haber problema, más fácil. Sí. Entonces vamos a hablar ahora justo de estas necesidades humanas. Vemos muy fácil quienes conozcan o quienes no conocían. Les presento la pirámide de Maslow de las necesidades básicas humanas. En la parte de abajo vemos las necesidades fisiológicas o básicas, las necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. Estas todas convergen. Al final hablamos del ser humano en distinta prioridad, donde podemos ver que primero necesitamos alimentación, mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso y necesidades biológicas. Después vienen las necesidades de seguridad, protección, vivienda, empleo, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, el reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, y cómo estos elementos convergen, cómo existen estas necesidades y cómo desde el pacto social, desde los estados, dar una garantía, cómo dar una respuesta ante estas necesidades que al final se transforman algunas como un derecho humano, es decir, un derecho humano a la alimentación, un derecho humano a el agua limpia y saneamiento, el acceso humano a energía asequible, al respeto, a la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos y lo que les quiero mostrar es que logremos igualmente dimensionar cómo tenemos distintos tipos de necesidades y entre ellas, en la parte de abajo mencionamos la alimentación. La ciencia ahora nos permite, gracias a los indicadores, gracias a los estudios, identificar que existen
mayor aprovechamiento o que existe un improving, una mejora a nuestra salud, alimentándonos de manera adecuada. Es decir, si tenemos una vida activa, una actividad diaria acompañada de agua limpia, esto nos mejora y es lo básico para poder funcionar como seres humanos. Entre ellos también una dieta a base de cereales es fundamental para mantenernos, frutas, verduras y después alimentos un poco más procesados, como lo pueden ser las leches, los huevos, las carnes, que para nuestro intestino y según nuestra composición biológica nos toman un poco más tiempo de procesar y de digerir. Y por último, los alimentos súper o ultra procesados, como lo pueden ser los postres, las azúcares y los refinados. Vemos cómo se transforma estas necesidades en incluso una subdivisión, ¿no? Alimentos, agua, granos, frutas, verduras, la necesidad de la cual nos habla Maslow de limpieza. Esto es algo básico que incluso lo podemos ver biológicamente. Todos los animales se asean de alguna manera o biológicamente, su plumaje cambia, su pelaje cambia cada cierto tiempo y les permite tener una vida y alejarse de todo tipo de enfermedades, virus, bacterias, parásitos. Entre ellos, la reflexión de esta imagen es el agua, el acceso al agua, mantener una vida limpia y cumplir esta necesidad humana. El aire limpio, el medio ambiente, cuán importante es para nosotros y vemos cuán importante es esto en nuestra vida. La familia, el desarrollo, el afecto, la convivencia, estos elementos son los que nos dan parte y crean esta identidad de la cual hemos hablado y que el reto más complejo y yo creo aún más complejo que el cambio climático, que va de la mano evidentemente para darle una respuesta, es cambiar de manera total y radical nuestra manera de producción y consumo. Vemos que en la diapositiva anterior que existen necesidades, que existen elementos básicos como lo es la alimentación, pero no es lo mismo tener una alimentación saludable a tener una alimentación procesada, tanto para la salud humana, tanto para los recursos que se requieren. Debido al modelo que tenemos actualmente, antes de la pandemia o incluso en la pandemia, tan acelerado y tan procesado, pues los alimentos a los cuales la persona tendría más acceso, tanto por precios o por tiempo, podrían ser los alimentos súper procesados, pero cuán importante es que le podamos dar una alimentación saludable, es decir, frutas y verduras a las personas, pero recordemos desde la perspectiva de complejidad, no solamente decimos qué bonito y ponerlo en papel y decir que todos tenemos el acceso y el derecho humano a una alimentación saludable, sino ver que con los efectos del cambio climático cada vez es más difícil garantizar y poder el concepto de seguridad alimentaria, de poder proveer a las personas, a estos 14 billones de personas, de seres humanos en el mundo, poderles garantizar frutas, verduras por el tiempo que se toma en crecer, en cosechar, por las sequías, el periodos más extensos de sequías, por periodos sin lluvia, por contaminación, por distintos fenómenos meteorológicos. Cada vez es más complicado producir alimentos para todas las personas. Nuevamente, reflexionar sobre las implicaciones que tiene la producción de 100 gramos de carne en el medio ambiente, cuánta agua se requiere. Uno de los retos y la invitación más grande es evitar y consumir todo tipo de carnes o producto derivado, como lo pueden ser la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, los pescados y mariscos. No existe una manera de producirlos de manera natural y sostenible. Entre ellos, la pesca es uno de los problemas más grandes y de los retos más complejos a los cuales nos tenemos que afrontar. Una invitación personal que les hago
es que no consuman alimentos del mar, no solamente por los plásticos, que ya lo vimos y que los invito a que puedan reflexionar, por los plásticos y químicos que le van a meter a su cuerpo, sino por las implicaciones tóxicas, químicas que tienen los mariscos al ser de las especies biológicas de manera natural que absorben más estos contaminantes y los problemas que por sí solos tiene la industria de producción y extracción de los mares por los problemas que genera a los océanos, a las sociedades y a la calidad de vida de las personas. Entre ellos les recomiendo el documental de Seaspiracy y Cowspiracy, que se encuentran en la plataforma de Netflix, pero que lo podrán ver en otras plataformas igualmente, donde pueden tener los datos duros, la información de una manera más clara y podrán entender de lo que les hablo con estos documentales, las implicaciones que tiene producir un tomate, una cebolla, 100 gramos de carne, producir queso y producir pan, son miles de litros de agua que se requieren para producir una hamburguesa. Ahora, si nos alimentamos todos a partir de hamburguesa, pues es gracias a esto que nos encontramos en este escenario de emergencia climática y alimentaria. Vemos, y estas dos diapositivas van juntas. Quiero que reflexionen de las necesidades que como seres humanos tenemos de desarrollo, de alimentación, de salud, de medio ambiente y de afección, pero que veamos también este lado y la realidad, que la alimentación no es como debería de ser, que la salud y el contacto con el medio ambiente no es como debería de ser. Les explicaba de las implicaciones técnicas, las implicaciones de cada industria y la experimentación que tiene para producir un maquillaje, para producir un colorante o distintos elementos de los cuales nos vemos. El derecho a la familia y cuán importante es este punto, donde tenemos la libertad de esparcimiento, la libertad de procreación, pero la realidad es que no es lo mismo, incluso en los retos que nos vamos a afrontar, el tener una familia o el alimentar dos bocas, por así decirlo, a dos personas, que tener una familia grande. Y esto, reitero, es sistemático porque las personas no han tenido acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos, no han tenido acceso a una educación que les permita generar una planificación familiar responsable. Reitero, y esto creo que es súper importante lo que voy a mencionar. El problema no es la sobrepoblación, no nos enfrentamos a un problema de sobrepoblación, es decir, el problema no es las personas en el mundo, el problema es la distribución de los recursos por incluso en un ámbito científico, dependiendo de la manera en que lo abordemos, no lo voy a tocar tan a fondo por la complejidad, pero el problema no es la población. Evidentemente hay modelos que demuestran que si reducimos el número poblacional, número de población en el mundo de un momento a otro, pues se tiene una mejor distribución, pero si no lo hacemos de manera sistemática, es decir, si solo nos enfocamos en la base de la pirámide, la manera en que están distribuidos en la parte de arriba las personas privilegiadas y no tratamos de reducir también esa brecha de desigualdad, pues no vamos a dar una respuesta integral, una respuesta compleja a un problema que sí lo es. Tengamos cuidado con la información que compartimos, con la información de la cual obtenemos como fuente, porque reitero, no se trata de un problema de sobrepoblación, sino la distribución de los recursos. Esto lo veremos más adelante en la diapositiva. Y nuevamente la manera en que consumimos todo y cada uno de nuestros cosas que tenemos alrededor de nuestros alimentos tienen un impacto en el medio ambiente, y si nosotros no somos conscientes, como dijo Emma Watson en su presentación de la campaña de He4She, si no somos nosotros, entonces ¿quiénes serán? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Vamos a ver un video muy corto en relación a esto. Ready? We rolling. Okay, Ralph, can you mark it, please? You want me to click it now? Yep, go for it. Go on. Like that? Brilliant. Oh, it's like in the movies.
Alrighty, so my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye, and this ear can't hear nothing but ringing now. Yeah, it's annoying, isn't it? Yeah. So I had my fur shaved and got chemical burns up and down my back. Kind of stings, eh? But it's not a big deal. It only really hurts when I like breathe or move around or whatever. Yeah. Ow. Yeah, that hurts. But at the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? They're far superior to us animals. They've even been to space. Have you ever seen a rabbit in a rocket ship? No, I don't think so. Point is, I'm not a space bunny. I'm a tester. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers. And they all died doing their job. Like I will. But it's okay. Testing is what we were born to do. It makes us rabbits happy. Yeah. Oh, gotta get to work. I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or... Hey, Ralphie! Psst, Ralphie! What's with the camera crew, bro? They're just following me around, making a documentary or something. Can you ask them to get us out of here? Yeah, what will we see? Come on, Ralphie, just ask them to get us out of here. I don't want to die, man. Okay, Ralphie! Okay, I hear you. You can get that out, right? Oh, here we go. Hey, don't touch Ralphie! Oh, shit. So in closing, I'd just like to say that... Sorry, Ralph. We're over here. Can you turn around? Oh, sorry. That's all right. Is this better? Yeah. Carry on, mate. Okay, so yeah, I'd just like to say to everyone out there still buying animal-tested cosmetics like eyeliner, shampoo, sunscreen, pretty much everything in your bathroom. Well, without you and countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit. But hey, it's all good. Uf, nuevamente un video fuerte, un video incómodo para algunos de nosotros, para algunas personas con sensibilidad, debido a la temática que aborda. Y cuando hablamos de la industria y los problemas que genera, nos referimos en su totalidad. Podemos hablar de que un shampoo es orgánico, que un shampoo es vegano o cualquier tipo de producto, pero aún así las implicaciones que tiene en el transporte, en la venta, etcétera, 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 es un problema complejo, es un problema sistemático y es por eso que se necesita este cambio, no solamente por los conejos del mundo, por los animales, por los osos polares, por las especies en peligro protegidas, sino en general por la integralidad de nuestro planeta. Y bueno, aquí vemos a las redes sociales, el rol que juegan todos los medios de comunicación actuales, la manera en que nos informamos y accedemos a la información. Lo mencionamos, existe también
una noción de distracción, como lo mencionaba el filósofo Platón en la alegoría de la caverna, donde preferimos ver estos objetos y sombras para únicamente distraernos o en su término correcto, para aturdirnos y no ver la luz real. Es decir, generarnos, aturdimos a nosotros mismos, nos generamos un efecto placebo, un efecto de satisfacción y estas mezcla química que nuestro cerebro de dopamina necesita para sentirse bien y no afrontarnos al problema. Por mucho tiempo, las generaciones anteriores y la generación actual lo hemos estado haciendo, lo seguimos haciendo y es por ello que el problema sigue creciendo, que la cuenta sigue aumentando y llegamos a un punto de no retorno donde nos será imposible dar vuelta atrás. Hablamos de un cambio total y radical del mundo como lo conocemos, de las especies, de la manera en que nos alimentamos, que nos esparcimos, que nos comunicamos, etcétera. Y por último, bueno, vamos a hablar de este cambio cultural y social. Cuando hablamos de ciudadanía global, cuando hablamos de este cambio, nos referimos a esta pregunta: ¿qué es necesario cambiar? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Pues hablamos del ciudadano global. A lo largo de toda la presentación de estos 3 días, hemos podido identificar ciertos elementos del ciudadano global, como lo es el compromiso, como lo es la reflexión, como lo es la conciencia de estos problemas. Compromiso en conocer la información, en comprometernos con la problemática, la conciencia, el ver y transmitir la información, ver que es real lo que está aconteciendo, el compartirlo y evidentemente la ciudadanía global se construye todos los días, el ser sensible, el ser y compartir información respecto a todo lo que acontece en el mundo, el accionar cuando podemos y agregar nuestro granito de arena. Esto nos da cualidad de ciudadano global, pero también es importante hablar de ciudades globales. Mi recomendación más grande es el libro, nuevamente el libro de Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster, cómo evitar una crisis climática, una crisis medioambiental, donde se enfoca específicamente en el papel de las ciudades. Pues como hablábamos anteriormente, el ciudadano necesita esta infraestructura para el acceso a sus derechos, para poder mejorar su calidad de vida, y esta industria, esta infraestructura se genera a partir de las ciudades. Entonces, la tendencia global también es el aumento de ciudades, ciudades más grandes, ciudades resilientes, ciudades verdes, y también contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 11, donde se dé una respuesta, donde haya un Internet veloz, donde haya energía eléctrica, donde haya agua limpia, donde haya alimentos, donde haya personas, donde haya cultura, etcétera, 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 en base al modelo de necesidades que ya vemos, es decir, que una ciudad nos relacione con estos puntos, pero las ciudades también son los puntos focales de contaminación y los problemas de nuestro mundo. Ciudades donde existe la prostitución, la pobreza, la marginación, donde existe el mayor punto de contaminación, es decir, donde más plásticos se consumen, donde más basura se genera, donde más agua se requiere, pero más agua sucia también se genera. Entre todos estos problemas que podemos dimensionar de manera individual, las ciudades son claves, y en las ciudades, evidentemente, si el cambio va a venir de un lado, tiene que ser desde los ciudadanos. Entonces son conceptos que van de la mano, son conceptos que son juntos, ciudadanía global y ciudades globales, para crear en su conjunto comunidades globales. Que esto, hay distintos documentos escritos. Yo tengo varios documentos sobre ciudadanía global, ciudades y ciudadanos, en mi página de academia. Quien guste buscarlos, son de libre acceso. Y justo lo que mencionábamos, estos puntos de ciudadanía, de colaboración, de trabajo conjunto, es lo que nos permitirá salvar nuestro planeta en su totalidad y no solamente una parte de él, o solamente una ciudad, un continente o un tipo en específico. Voy a cerrar con la introducción a cada uno de los objetivos. Vamos a verlos de manera
muy somera y solamente vamos a ver el primer objetivo por cuestiones de tiempo. Reitero, este curso es un curso de 70 horas, es una casi materia, una especialidad. Entonces vamos a verlo, pero sin duda se les dio las herramientas para poder analizarlos y emprender ustedes mismos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. El primero, y con esto, con esta metodología que vamos a ver ahorita, se puede replicar y aplica para los demás objetivos de desarrollo sostenible. Es importante tener estos conceptos clave cuando hablamos de el término o la reducción de la pobreza en todas sus formas. Primero, nuevamente conceptual, delimitar qué es pobreza, entender qué es la eliminación, qué es la erradicación, qué es la reducción, los indicadores y objetivos específicos. Y la pregunta detonadora, la trigger question, ¿es posible eliminar la pobreza? Esto, reitero, es una forma que aplica a todos los demás objetivos. Creo que este video está subtitulado. Esperemos que sí. Plenty of messy policy dilemmas to deal with in the world, and reducing poverty is one of the most. No está subtitulado, lo vamos a omitir y nos vamos a quedar únicamente entonces con esta pregunta. ¿Es posible eliminar la pobreza? Quiero que lo reflexionen por 30 segundos. Si es posible eliminar la pobreza, si es posible erradicar la pobreza, y vamos a hacer uso de estos conceptos clave. Cuando hablamos de pobreza, podemos abordarlo a partir de distintos puntos, desde una pobreza educativa a una pobreza alimentaria, a una pobreza económica, etcétera. Se tienen distintos conceptos de pobreza. En su generalidad, en complejidad, pues se entiende la pobreza como este lack, esta falta de los elementos que le permiten a la sociedad, a la persona en general, cumplir sus necesidades básicas, necesidades que vimos hace un momento. Y es importante hablar sobre eliminación, erradicación y reducción. Lo comentaba hace un momento, incluso en academia, en política aún más y en la sociedad, se contempla y se ve a las personas pobres como el problema, es decir, como si la solución fuera únicamente eliminar al 60% de la población, que es la población más vulnerable, la población más pobre, y con eso resolvemos los problemas del mundo. La realidad, esto evidentemente es un problema ético, un problema social y global, y que no es la solución eliminar al 60% de la población del mundo, y es por eso que no hablamos de eliminación de la pobreza, pues cuando hablamos de eliminación de la pobreza, hablamos de eliminar a los pobres y todos los elementos de la pobreza. Entonces, cuidado al utilizar la eliminación de la pobreza. Cuando hablamos de erradicación, igualmente se entiende la erradicación de estos elementos, entre ellos los pobres, entre ellos los menos favorables, los desfavorecidos, los marginados y los más vulnerables. Entonces, mucho cuidado al usar estas terminologías. Esto es un más metodológico, más académico. Y entonces, ¿qué palabra ocupar? Y vamos a hablar de la reducción. Acuérdense que el objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible es la reducción de las desigualdades, no la eliminación, no la erradicación, sino la reducción. Esta eliminación y erradicación se da de manera progresiva a través de la reducción, pero entendido de otra manera, no eliminando a la población, sino dando y mejorando su calidad de vida. Entonces, reducimos la pobreza. Entonces, en la pregunta entendemos, ¿es posible eliminar? Traducimos eliminar por reducir, y es posible reducir la pobreza, y ya les dimos tiempo para reflexionar. Una respuesta primera, y con la respuesta que quiero que se queden, es que sí es posible disminuir la brecha de desigualdad y erradicar, reducir el número de pobres en el mundo. Pero para esto necesitamos la información, necesitamos, como lo mencionamos, conocer qué tipo de pobreza hablamos y conocer los números. Es decir, la pobreza extrema, pues necesitamos conocer cuánta gente existe en este margen de pobreza extrema, y
cuáles son sus cualidades. Estos elementos les llamamos indicadores y estos indicadores nos permiten acercarnos y dar una respuesta integral a la problemática. Es decir, no solamente con saber que existen 32 millones de personas o 26 millones de personas en la línea de pobreza, sino conocer sus edades, su sexo y si pertenecen a algún grupo vulnerable como población indígena o población LGBT, nos permite dar una respuesta más integral y bajo el principio de equidad, darle a cada quien lo que es lo suyo o lo que necesita, lo que merece. Entonces, ¿sí es posible eliminar la pobreza? Sí, pero para ello necesitamos dar una respuesta integral. Como se menciona a lo largo de la conversación, de este conversatorio, pues necesitamos conocer cuál es la información y cuál es el reto al que nos enfrentamos. Estos son algunos infográficos que pueden consultar igualmente en el reporte de sostenibilidad de la agenda y de los objetivos del año 2020. Esperamos el del 2021. Entonces, para conocer si es posible o no, pues necesitamos objetivos. Cada uno de los objetivos concretos de los 17 de la agenda tienen objetivos específicos. Existen objetivos generales y existen objetivos específicos. Esto se replica para los 17 puntos. Por dar un ejemplo, hablamos en el primero del fin a la pobreza o la erradicación o la reducción de la pobreza y entre ellos hablamos de la pobreza extrema. Este es un objetivo específico. Ya no hablamos solamente de pobreza, sino de pobreza extrema. Otro objetivo específico es reducir la pobreza por al menos el 50%. Es decir, si actualmente México tiene 60 millones de pobres, que para 10 años se quede en 30 millones de pobres. Para al menos, no es decir que sea el objetivo, que esta sea la única meta, no, sino para que llegando a esos retos, a ese momento histórico, se pueda dar una respuesta aún más integral y sí se pueda reducir en el futuro aún más esta brecha de desigualdad. Otro objetivo específico es la implementación de sistemas de protección social, luchar por los derechos básicos al servicio, a las tecnologías y los recursos económicos, entre ellos un ingreso, una alimentación, la educación, como lo pudimos ver, la vivienda. Otro objetivo específico es construir resiliencia medioambiental y económica hacia los desastres. Entonces, aquí solamente en este primer objetivo vemos cuántos retos, cuántos objetivos tenemos que afrontar, es decir, darle a las personas lo que merece, ayudar a las personas más desfavorecidas, el reto del 50% de la pobreza y la pobreza extrema, como lo mencioné, servicios, tecnología, economía, los retos ambientales que van a aparecer y movilizar los recursos. O sea, para poder cumplir estos objetivos se necesita movilizar recursos e implementar políticas para disminuir la pobreza, crear políticas o marcos políticos sensibles al género y a la vulnerabilidad de las personas. Y por último, ¿cómo vamos a cumplir y cómo sabemos si lo estamos cumpliendo? Y a estos les llamamos los indicadores. Les reitero, la Agenda de Desarrollo Sostenible no es una agenda política, no es una agenda de colores y de símbolos únicamente, es una agenda científica, es una agenda basada en métodos, metodologías complejas y basadas en datos, en metadatos y en ciencia. Y aquí lo podemos ver con los objetivos. Vemos el primero, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Una meta específica es para 2030 reducir al menos a la mitad de la población de hombres y mujeres y niños de todas las ciudades viviendo en la línea de pobreza de manera internacional. Es decir, ¿y cómo logramos esto? Pues tenemos estos indicadores que necesitamos conocer la población específica, si son 20 millones, 30 millones de personas, su sexo y su edad. ¿Por qué necesitamos conocer estos datos? Porque no es lo mismo dar una respuesta integral, no es lo mismo cuando un político, y esto es importante, una reflexión sencilla, un ejemplo sencillo,
decir que se está ayudando a reducir la pobreza cuando un político o una persona regala despensas en una comunidad, en algún lugar o en cuestiones de elecciones, que es muy común, y decir que con esto ya se contribuyó al objetivo número 1 de la Agenda 2030, el únicamente dar despensas, cuando desconocemos cuáles son las necesidades calóricas, las necesidades nutrimentales de las personas. El dar una canasta con arroz, con frijol y con tortillas no es lo mismo que cumplir con los requerimientos nutrimentales que la ciencia nos permite conocer para el desarrollo integral de las personas. Es decir, no requiere los mismos nutrientes, las mismas calorías, un deportista a una persona que no tiene una actividad física de alto rendimiento, a una persona, un niño, un infante, un bebé, una mujer embarazada, una mujer en su edad de crecimiento, etcétera. Entonces, esto es los datos científicos, la importancia y lo importante que es para la agenda de desarrollo sostenible cada uno de estos datos. Hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han podido unir a esta conversación, a este curso de sostenibilidad, de cambio social y cultural. Creo que hasta este momento pudieron ver un poco de cuáles son los retos a los que nos afrontamos como sociedad, y espero en otro momento poder dar una respuesta un poco más amplia, donde se pueda ver cada uno de los objetivos de manera clara. Por cuestiones de tiempo es todo. Agradezco muchísimo su tiempo, su participación, y solamente me queda quedar a sus órdenes, a su disposición. No lo pudimos abordar de manera integral para empresas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo hacer matrices de sostenibilidad? ¿Cómo en las escuelas implementar estas cuestiones? ¿Cómo en nuestra casa hablar de economía circular, etcétera? Esto lo hacemos en los otros objetivos específicos, con indicadores, con metas concretas. Ha sido un gusto para mí. Espero en otro curso poderlos facilitar esta información. Y bueno, les dejo nada más aquí mis datos por si gustan contactarme, si gustan más información. Me encuentran como Citizen for Sustainability o escaneando este código QR, Roberto Hernández Juárez. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias. Me gustaría agradecer en nombre del auditorio completo y al primer coloquio multidisciplinario al licenciado Roberto Hernández Juárez por impartir el taller Ciudadanía Global, Cambio Social y Cultural por un Futuro Sostenible, que nos ha brindado mucho conocimiento acerca del tema. Por otra parte, agradecer a todos los asistentes por su buena respuesta a la convocatoria. Nuevamente agradecer y felicitar mucho al licenciado Roberto Hernández por tan valioso conocimiento que nos has compartido. Sin nada más que agregar, siendo las 5:53 del día miércoles 1 de septiembre del 2021, hacer la despedida del taller. Muchas gracias por toda su participación. ¿Dudas o comentarios? ¿Tienes el micro apagado, Robert? Perdón, comentaba que igualmente me tengo que retirar, pero en mi correo electrónico lo dejo aquí en el chat en caso de alguna duda, pregunta, contacto, a sus órdenes en todo momento. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.